Oye, este es un buen tema para comenzar la conversa con el diputado Augusto Palacios. Diputado, buen día, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. Buenos días, Hugo, y buenos días, Félix. Estamos contentos de poder expresarnos al país en esta mañana. La pregunta en redes para usted, ¿qué piensa? Este es nuestro cuerpo diplomático. Así es. Miren, yo soy comisionado de esta Comisión de Relaciones Exteriores y quiero decir que verdaderamente han pasado buenos perfiles de embajadores a distintas organizaciones y a países vecinos, países de la región también. Sin embargo, yo creo que ha habido una polémica, en efecto, como lo mencionaron ciertos de los comisionados, sí quedamos un tanto preocupados y alarmados cuando vimos un currículum que, con el respeto a la dignidad del embajador, si bien es cierto, ya es una persona que ha ocupado el cargo en administraciones pasadas, ha tenido esa oportunidad de representarlos diplomáticamente ante Nicaragua. Sí, este currículum nos llamó la atención porque no veíamos o no logramos ver que él mismo fuese nutrido en cuanto a experiencia, porque tampoco nos plasmaron la experiencia del mismo en el currículum, y también pues en cuanto a preparación académica. Y yo tengo que hacer sí ciertos señalamientos, ciertos criterios. Repito, yo respeto la dignidad de cada una de las personas, pero creo que es importante también respetar a esos estudiantes de distintas universidades que hoy en día dedican su tiempo y su vida profesional a poderse preparar diplomáticamente, a hacer una carrera para poder tener oportunidades de poder diplomáticamente representar y ser la voz de nuestro país en distintos países. ¿Cuántos diplomáticos de carrera forman parte de todo el cuerpo que presentó el Ejecutivo? Bueno, ahorita mismo siguen todavía pasando diplomáticos, no tenemos el número exactamente, pero sí son más de 50 países que tenemos que enviar nosotros embajadores, cónsules, y han pasado alrededor de 10 a este momento, porque la comisión sesiona una vez por semana. Sin embargo, nos hemos tenido que ver en la necesidad de poder ir agilizando y sesionar más de una vez. Es decir, esta semana sesionamos martes y miércoles para poder agilizar y poder enviar a nuestros embajadores y representantes diplomáticos a los distintos países y organizaciones. De ese grupo que nos menciona, los 10 que han pasado, hay algunos que pasaron por la universidad, se quemaron las pestañas, estudiaron relaciones internacionales. Correcto, ¿Sí en efecto la mayoría hemos tenido buenos perfiles que nos están representando no solamente en países vecinos, países de la región y no de la región, sino también ante organizaciones importantes como la ONU, la OEA, embajadores permanentes que están siendo enviados pues, a estos organismos y que han mostrado una experticia, un verdadero conocimiento en la materia, que es importante señalar que la ley que nos rige o que rige la carrera, lo que indica, y en este caso también pues a las relaciones exteriores, lo que rige es que ellos tienen que pasar por la comisión, pero no para una aprobación. No. Eso es importante. Eso es importante señalar y sería muy interesante poder legislar al respecto. Ellos únicamente pasan para presentar un plan de trabajo. Entonces, esta es una de las solemnidades que la ley establece y no viene siendo una prerrogativa o una obligación o solemnidad de que ellos tengan que ser ratificados por esta Asamblea Nacional. ¿Hay que modificar la ley? Considero que sí, porque es importante modificar la ley y que también se exija un perfil. Se exija un perfil que cumpla con ciertos requisitos, porque ¿para qué tenemos entonces una carrera diplomática, una carrera consular donde los muchachos entonces están estudiando y prácticamente se les puede privar de estas oportunidades de ejercer a futuro? Eddie Rodríguez se llama el embajador y no es cualquier designación, porque la designación va dirigida a Nicaragua y Panamá tiene un problema en estos momentos con Nicaragua. Sin embargo, tenemos a un asilado en la Embajada de Nicaragua. Correcto. En Panamá, el señor Ricardo Martinelli, expresidente de la República, quien salió en defensa de la designación del nuevo embajador de Nicaragua, que también lo había designado Varela. ¿Qué preocupación hay para el país que un embajador desconozca el derecho internacional que prohíbe a las personas asiladas tener un grado de influencia en la política nacional? Yo quiero pensar y confiar en el liderazgo del presidente de la República, que es un único presidente que tenemos en este país, José Raúl Molino, y quiero también pensar que no estamos en presencia de un gobierno bicéfalo. Es decir, que tenemos una sola persona que es la que está
haciendo estos nombramientos sin injerencias de segundos y terceros actores. Pero si usted lo pone sobre la mesa es que usted abriga el temor de que pueda ser o de que pueda pasar. Yo quiero confiar en el liderazgo del presidente de la República, repito, y que en efecto estas designaciones vengan directamente de él. Y él sabrá y tendrá sus motivos por los cuales ha hecho estas designaciones, pero sí es muy importante, y a mí me llama la atención, que el presidente de la República se ha manifestado en medios de comunicación internacionales como CNN, indicando que Nicaragua es un problema para la región. Entonces yo creo que es importante también la figura que estamos poniendo para que nos represente diplomáticamente y para que haga el puente con este país, porque es un país vecino. Entonces es importante la labor que va a llevar a cabo este embajador, y tenemos que ser nosotros muy fiscalizadores porque la Constitución política nos lo permite también, de ver y dar seguimiento a cada uno de los nombramientos que hace el Ejecutivo que pasan por esta Asamblea. En esta ocasión no para ratificación, pero sí para presentación de un plan de trabajo. Es una dictadura reprochable, fue lo que manifestó Correcto. el mandatario de la República, pero paralelamente vemos contradicciones, tal es el caso de la Embajada de Nicaragua, donde, bueno, Martinelli dijo que el entonces embajador, hoy designado Eddie Rodríguez, ayudó a Martinelli en el periodo de Varela, y bueno, para que ustedes vean cómo funciona el tema de los nombramientos, de las designaciones, y sí, los que deben estar preocupados son aquellos estudiantes que se queman las pestañas, 5 años en la Universidad de Panamá estudiando la carrera diplomática, la carrera de diplomacia de relaciones internacionales. Ahora bien, sí, hay cosas buenas que están ocurriendo en la Asamblea Nacional, pero también hay cosas malas. Dentro de las cosas malas, vimos ayer en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional que se presenta una iniciativa para evitar que las empresas corruptas se ganen las licitaciones en el Estado. Sin embargo, en esta lucha los planetas se alinearon y no aprobaron la iniciativa en primer debate. En el quinquenio pasado, aunque sea, hubo una luz y aprobaron la iniciativa en primer debate. Sin embargo, la nueva Asamblea de Diputados le dijo no a este proyecto anticorrupción. Quiero empezar diciendo que la Asamblea pasada, este proyecto de ley, muy parecido, no puedo decir que fue el mismo proyecto, pero sí con el espíritu propio, avanzó de un primer debate, llegó a un segundo debate. Y no podemos decir que el proponente no logró explicar el espíritu de esta iniciativa legislativa, porque en efecto los 5 comisionados que votaron en contra del proyecto manifestaron estar de acuerdo con el espíritu, incluso que consideraban que el mismo era un espíritu noble y necesario también para combatir la corrupción en Panamá. Sin embargo, la incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace, lastimosamente no se nos dio la oportunidad en este primer debate de poder elevar o llevar el mismo a una subcomisión. Y entiéndase bien, cuando hablamos de subcomisión, son comisiones especiales que se hacen dentro de la propia comisión, en este caso de Economía y Finanzas, para poder debatir un tema en específico. Y en esta ocasión el tema en específico era la inhabilitación de las empresas condenadas por corrupción y otros delitos donde el sujeto pasivo, es decir, la víctima, fuese el Estado. Inhabilitación para contratar con el Estado panameño. Acláreme ahí, ¿se rechazó el proyecto que usted presentó o se rechazó la creación de la subcomisión? Ambas. Se rechazaron las dos cosas. Se rechazó la creación de la subcomisión y 2, se rechazó el proyecto que presentamos. Adicional, hicimos modificaciones que presentamos ayer en primer debate, donde nosotros subsanábamos, por decirlo así, ciertos criterios o ciertos señalamientos de posibles vicios legales o de inconstitucionalidad, lo cual nosotros, para todos los efectos, con nuestro equipo legal, presentamos en ese primer proyecto, en ese primer debate. Sin embargo, estas también modificaciones también fueron rechazadas de ir incluso a una subcomisión. Ahora bien, fíjese que se lo pregunto porque por lo general a eso de las 6:30, 6:45 en ese tramo en el noticiero de Telemetro Reporta, tanto Félix como yo acudimos a hacer un avance de lo que se va a presentar en este programa, en Radiografía. Y ahí hablamos del rechazo al proyecto de ley. Es más, dijimos los diputados que habían votado a favor, los diputados que habían votado en contra. Y yo recibí esta información de parte de prensa del PRD. Dice, la votación de ayer no fue en contra del proyecto por inhabilitación a las empresas condenadas por corrupción.
La votación fue en contra de crear una subcomisión porque el proceso de aprobación es más largo. Lo que debe hacer el diputado, o sea usted, es hacer las correcciones y volver a presentarlo. Esto es así como me dice... No podemos seguir mintiéndole al país. Categóricamente, con la responsabilidad y con la probidad que me caracteriza, el proyecto fue rechazado. Y si están diciendo que el diputado debe presentarlo nuevamente, es porque en la cuna el proyecto fue rechazado. Bueno, yo me ciño a la información de mi colega, que casi tiene una curula allá, ¿no? Con todo el respeto que se merece. Yo voy a reiterar para que la población... Sí, iba a leer su tuit precisamente. Léalo. Porque Félix Antonio, como le decía, tiene casi una curul allí. Y desde ayer en la tarde, él informó sobre este tema y causó revuelo en el mundo político. Su tuit, don Félix. Votos a favor, Paxi Lee, de Partido Popular, Jorge Blois, de Vamos, Eduardo Gaitán, de Vamos, y Melvin Pérez, del Partido Panameñista. Él es el suplente del diputado Brea, del panameñismo, en contra de la iniciativa legislativa. Votó Benicio Robinson Jr. del Partido Revolucionario Democrático, Arquesio Arias del Partido Revolucionario Democrático, Ronald de Gracia del Partido Realizando Metas y Víctor Castillo de Realizando Metas, además de Manuel Coin de Cambio Democrático. Esa fue la votación. Es más, fue hasta transmitida en el canal de la Asamblea Nacional. Ahí usted tiene claro quiénes reciben con los brazos abiertos a las empresas corruptas para que sigan haciendo negocio con el Estado. Mire, yo quiero pensar y quiero respetar la autonomía de cada una de las curules, de las 71 curules, ¿verdad? Estamos en un Estado de Derecho. Pero yo quiero también apelar y todavía dejar esa luz latente en cuanto a que los diputados o comisionados que votaron en contra de este proyecto manifiestan públicamente que están de acuerdo con el espíritu. Y lo digo públicamente, estaremos presentando los próximos días nuevamente un anteproyecto de ley en el que buscamos mantener la esencia del mismo y esperemos que caiga en la misma comisión. Y aquí nos vamos a dar cuenta verdaderamente si los diputados están de acuerdo con el proyecto y con el espíritu del mismo. ¿Qué correcciones le introducirá al proyecto? Aquí lo que es importante señalar que ha pasado desapercibido es que la Procuraduría de la Administración emitió un concepto que llegó a la comisión, así como el Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección de Contrataciones Públicas, alegando de que es muy preocupante de que pudiésemos estando intrometiéndonos en una segunda instancia de materia penal. Quiere decir que cuando usted es condenado en materia penal, usted tiene una pena principal y una accesoria. El Código Penal lo que dice que la pena accesoria, en este caso la inhabilitación para las empresas condenadas por corrupción, es hasta de 5 años. Y nosotros estamos haciendo una inhabilitación y ellos consideran que viene siendo una extensión de una pena accesoria, a lo que nuestra consideración, la de nuestro equipo legal, la de nuestra bancada, los asesores externos con los cuales hemos consultado, es que esta no es una segunda instancia. Simple, sencillamente, estas son las reglas para contratar con el Estado panameño y la inhabilitación que tiene más de 10 ítems, entre estos, las empresas condenadas por corrupción, buscamos que no contraten más con el Estado, porque ¿cómo es posible que actualmente la norma lo que dice es que si una empresa llega a un acuerdo judicial y este acuerdo judicial es efectivo, ni siquiera se le inhabilita un solo día para poder contratar con el Estado? Entonces la pregunta que nosotros hacemos y que la ciudadanía también hace es, ¿existe justicia en Panamá o estamos en un estado de impunidad donde solamente la justicia es para uno, es decir, es selectiva, y para otros no? Muestra de ello Odebrecht, que se llegó a un acuerdo con el Ministerio Público y hasta el sol de hoy puede ganarse alguna licitación con el Estado. Es correcto, Odebrecht y 10 empresas más licitan con el Estado que han sido condenadas por corrupción y representan miles de millones de dólares. ¿De los nombres de las otras empresas? Tengo los nombres de las empresas ahorita mismo pues anotados en un file, porque muchas de estas empresas no son solamente nacionales, son transnacionales, pero con mucho gusto yo se los voy a hacer llegar, porque son 10 empresas que mi equipo de trabajo ha investigado y que nos representan a nosotros miles de millones de dólares. Recordemos que los fondos públicos, o que gran parte del gasto de los fondos públicos se da producto de licitaciones con el Estado. ¿Hay algunas de estas empresas vinculadas con algún diputado de poder en la Asamblea Nacional? Yo no sabría decirle si sí o si no, es algo que no puedo descartar,
pero tampoco podría afirmar. Ahora bien, esta consideración o comentario que recibió la comisión fue de la Procuraduría de la Administración. Correcto. ¿Recibieron algún concepto del órgano judicial o de la Procuraduría de la Nación a cargo del procurador Javier Caraballo? Negativo, no recibimos estos pronunciamientos, estos conceptos, sin embargo nos llama la atención y con más razón nosotros pedimos que tenía que ir una subcomisión este proyecto, porque a nuestro despacho, como proponentes, nunca llegó la emisión de concepto del Ministerio de Economía y Finanzas. Y lo que nos dicen a nosotros en la propia comisión fue que llegó el día de ayer. ¿Qué significa? Con mayor razón, vamos a llevar esto a una subcomisión, vamos a debatir con nuestros equipos legales, vamos a llamar a quienes emitieron conceptos, porque a mí verdaderamente me preocupa la emisión de concepto de la Procuraduría. Se lo tengo que decir, soy muy honesto y responsablemente se lo digo. Miren esta consideración. Ellos alegan, o el procurador alega, de que las micro y pequeñas empresas se pueden ver afectadas con este proyecto de ley. Las micro y pequeñas empresas, lo cual me parece, y disculpe señor procurador, totalmente alejado de la realidad y hasta descabellado. ¿Cómo vamos a decir nosotros que las micro y las pequeñas empresas se sienten afectadas cuando ya lo están haciendo en este momento? Cuando no pueden competir en igualdad de condiciones. Cuando una empresa que es corrupta y que ha sido debidamente evidenciado pueda seguir contratando con el Estado sin tener repercusión alguna. Cuando el dinero de por medio es el que muchas veces garantiza que estas empresas se ganen las licitaciones o los actos públicos. Entonces, ¿de qué igualdad o equidad estamos hablando? Y más del 50% de las contrataciones públicas hoy en día se la ganan estas megas empresas que han sido condenadas por corrupción en Panamá y en otros países. En otros países, ¿cuál es el derecho comparado? ¿Qué acciones toman en otros países para prohibir que estas empresas se sigan ganando las licitaciones? Estados Unidos de América, desde el año 2019 no vienen empresas a licitar en Panamá. Y en Estados Unidos de América, la empresa que es condenada por corrupción, ya sea en el propio país o en otros países vecinos, no puede licitar más con el Estado. No lo puede hacer. También países de la Unión Europea se manifiestan al respecto. Perú es un país de la región que también se manifiesta al respecto. Y países como Uruguay, como Chile, son mucho más enérgicos que nosotros en materia. Hay un principio legal, Ian lo ha puesto aquí sobre la mesa, ¿no? Uno de nuestros analistas, en latín. Ian nos ha hablado del reductio ad absurdum, porque me quedó aquello de... porque las pequeñas empresas se verían... perjudicadas, Dios mío. Pero bueno, vamos a otros temas, porque usted está en la Comisión de Asuntos Internacionales, ¿no? Relaciones Exteriores. Relaciones Exteriores. El presidente de la República envió mensaje al mundo ayer en Naciones Unidas. ¿Qué opinión le merece la forma y el fondo? Quiero felicitar al presidente de la República porque me pareció tremendo discurso. Abordó temas puntuales que en efecto no pueden ser obviados, que no podemos quitar la cara ante un problema que hoy en día directamente afecta a nuestro país y no somos los responsables de la consecuencia o responsables, disculpe, de la génesis del mismo, que viene siendo la migración en la región. Yo tuve la oportunidad con la Comisión de Presupuesto, de la cual formo parte también en conjunto con los compañeros de la Comisión de Gobierno, de visitar el Darién hace 2 semanas gracias a la invitación del ministro de Seguridad, y la realidad que nosotros atravesamos a través del Darién y la cantidad de millones de dólares que gasta Panamá en esta crisis migratoria, que es más de 100 millones de dólares al año, es preocupante. Y escuchar hoy al presidente de la República, el día de ayer, escuchar al presidente de la República manifestarse al respecto, nos llena a nosotros de satisfacción, porque tenemos un presidente que verdaderamente está alzando la voz y está gobernando para los panameños, no para terceros, no para otros intereses ni para otros países, y yo quiero felicitar al presidente de la República al respecto. Me pareció muy prudente iniciar su discurso con las consecuencias, señalando las consecuencias de la migración y también haciendo la salvedad de que no somos los responsables, pero que sí somos responsables dándole frente a este problema. Y hablando de contrataciones, el mensaje o la estrategia del mandatario es que aquellos países que incluyen a Panamá en estas listas discriminatorias no se van a ganar ningún proyecto, ningún contrato con el Estado panameño. Excelente, demostrando carácter al respecto de que cualquier país que nos tenga en estas listas de cualquier color discriminatorias no va a tener la oportunidad de poder seguir licitando con Panamá y que también poder tener injerencias para que Panamá contrate con estos países o con empresas que son parte de estos países. Y previo a su discurso, su mensaje desde las Naciones Unidas, el mandatario tuvo conversaciones con sus homólogos y entre los acuerdos alcanzados
en esta reunión está la de abrir una embajada. Un acuerdo bilateral con Ucrania. ¿Cómo ve usted, ya que forma parte de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional? Yo creo que Panamá siempre tiene que jugar un rol importante en las relaciones diplomáticas. Somos un país que nos basamos en principios de neutralidad y es, a mi parecer, bueno, yo creo que fue una decisión fuerte por parte del presidente de la República, donde él manifiesta su apoyo pues a dicho país. Importante también sacarle provecho en materia agrícola, agropecuaria, a lo que pueden países como Ucrania aportar a nuestro país y poder llevar adelante relaciones que verdaderamente sean efectivas y que sean positivas y productivas para el país entero. A mí a mí me llama la atención y acabo de acordarme de lo que usted habló de la posible bicefalía, ahora que hablamos de este tema de Ucrania, porque diputados del Parlamento Centroamericano, panameños, que responden a la línea de la Embajada de Nicaragua, o del asilado en la Embajada de Nicaragua, tomaron un camino contrario al del presidente. Sí, correcto. Ellos reciben allá en el Parlamento Centroamericano, en el Parlacén, con los brazos abiertos a Rusia, mientras los brazos de la República se le abren a Ucrania. Me volvió el tema de la bicefalía, mire. El país tiene fuertes señalamientos sobre la importancia que nos da este organismo internacional. El Parlacén viene siendo muy cuestionado. Nosotros hemos tenido la oportunidad incluso de debatir con diputados al respecto sobre la importancia y los logros que hemos alcanzado estando presente en dicha organización. Sin embargo, yo quiero seguir convencido de que tenemos un Estado o un gobierno en el que el presidente de la República actúa de manera responsable y en base a decisiones propias, consensuadas con un equipo de trabajo y manejando siempre una independencia de los tres poderes del Estado. Y también es importante conocer pues las injerencias que este va a tener en dichos organismos, ¿no? Son parte de las contradicciones que por un lado el Ejecutivo, a cargo del mandatario de la República, José Raúl Mulino, tiene una línea, pero existe un universo paralelo donde los allegados al señor Ricardo Martinelli tienen otra línea. Hemos hablado, por ejemplo, de la ley anticorrupción que fue rechazada en la Asamblea Nacional. Sin embargo, pese a algunas cosas buenas o malas que se están registrando en el órgano legislativo, vimos recientemente, y cambiando de tema, que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información califica a la Asamblea Nacional con 99% de transparencia. Creo que esto no se registraba desde varios quinquenios. ¿Es así? ¿Usted cree en los resultados del ANTAI de 99% de transparencia? Yo tengo que ser justo con esta nueva Asamblea. Se han hecho cambios. Hemos evidenciado cambios positivos. No sé si un 99%, me parece un número muy positivo también, ¿no? Pero todavía hay cosas que mejorar. Hay bastantes cosas que mejorar. ¿Cómo cuáles? Vemos muchos funcionarios hoy en día en los pasillos, mucho menos que los primeros días. Sin embargo, hemos hecho los cuestionamientos a la presidenta de la Asamblea y creo que hay temas importantes que abordar. Hay temas importantes como la carrera legislativa, muchos funcionarios que han sido objeto de acciones administrativas se blindan también con el tema de la carrera administrativa. También con enfermedades crónicas que han sido destituidos, pero presentan un recurso de reconsideración y se ve, en este caso, pues la Asamblea Nacional con la necesidad de reintegrarlos a su puesto de trabajo. Pero yo quiero tocar un tema importante que viene en esta misma línea. Yo creo que la Asamblea Nacional, con su junta directiva y su presidenta, tienen que llevar a cabo una exhaustiva investigación sobre distintos temas que acontecen a lo interno de las planillas. ¿A qué me refiero con esto? Se ha hablado mucho, y yo logré investigar antes de ser parte de esta nueva asamblea, de que existe una figura de los préstamos interinstitucionales. ¿Qué quiere decir esto? La asamblea contrata, pero el funcionario contratado por la asamblea no brinda un servicio en la propia asamblea, sino en otra institución. ¿Cuántos funcionarios tenemos actualmente bajo esta figura? Me pregunto, ¿ya esta figura fue erradicada? Esperamos nosotros que sí, porque si usted no está en la institución, es porque usted no es necesario que usted esté en la misma. Entonces, ¿por qué te contrata la Asamblea Nacional para que luego tú seas remitido a otra institución? Esto es lo que hace que incremente el presupuesto, esto es lo que hace
que en efecto tengamos una planilla más abultada y que luego tengamos cuestionamientos sobre el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Yo creo que la duda razonable tiene cabida porque muchos nombres de personas públicas y otras no tan públicas que se ha conocido y que tienen altos salarios en la Asamblea. Correcto. Colegas que cubren la Asamblea me dicen, por aquí no los vemos. No los a menos hemos que visto. tengan una oficina y no salgan de ella. No, no los hemos visto. No los hemos visto y lo digo categóricamente. Los nombres que han sido señalados, nosotros no hemos visto a estos funcionarios. Ahora, Y es preocupante. aquí ensayamos a ser justos. Yo no soy partidario de las lapidaciones y creo que donde esas lapidaciones multitudinarias que se dan, yo no soy partícipe de eso. Aquí tratamos de ensayar a ser justos, a veces no nos va bien haciéndolo, pero la ANTAI, para ceñirnos a la realidad, ellos hablan del 99% de acuerdo a la métrica que aplica ANTAI. Tal vez nos suena extraño porque hace algunos años la ANTAI cada 2 meses o 3 meses, no recuerdo bien, nos presentaba una calificación de las instituciones que habían cumplido con los requerimientos legales, porque la ley establece cuál es la información publicable en el nodo de transparencia. Y pues ahora solamente nos ha hablado de la Asamblea que tiene el 99%. ¿Eso que establece? Establece el tema de las planillas, etcétera. Planilla, la publicación. Y si se está ciñendo a la métrica legal que siempre han aplicado, y si ANTAI nos va a volver a publicar ese boletín, yo le llamaba el boletín de notas de transparencia, creo que se va en la dirección correcta. Así que yo ahí le pongo por lo menos un ganchito ensayando a ser justos. Claro que sí, así es. Por eso dije, tengo que ser justo. Creo que vamos en la línea correcta. Yo estoy consciente de que los cambios no se hacen de la noche a la mañana. Roma no se creó un día, Dios no hizo el mundo en un solo día. Vamos a buen paso y si se pudiera incluso pues acelerar el ritmo, enhorabuena. El caso que usted menciona de las personas que en efecto aparecen en algunas planillas, pero no brindan los servicios en las entidades específicas, sino que están en otra entidad o en otro partido político, también se ventiló en el quinquenio pasado y recuerdo cuando el diputado Juan Diego Vázquez formó parte de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, se cuestionó al director de Acodeco que confesó en la Comisión de Presupuesto que una asistente administrativa con alto salario trabajaba en el Partido Revolucionario Democrático y se le preguntó, ¿pero por qué trabaja en horario público en el partido PRD? Es que era el contacto entre el PRD y la Asamblea Nacional, pero aparecía en la planilla de Acodeco. Cosas como esa se registraron en el quinquenio pasado. Gracias, diputado, por su participación en Radiografía. Esperemos que las cosas avancen en el órgano legislativo. Gracias a ustedes por la invitación. Oye, usted viaja mucho a Chiriquí, supongo, ¿no? Promedio de 15 días estamos viajando y cuando podemos todas las semanas hacemos el esfuerzo. Hombre, por allá. Viajo con mis recursos. Claro. Viajo con mis fondos particulares. Por allá le lleva nuestros saludos a la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Vamos a la pausa, regresamos en breve.